Hay un lugar donde nos mostramos tal y como somos, un lugar donde nada podemos ocultar. Hoy nos vamos a ver frente al espejo con Alba Zaret Rodríguez. Hola amigos, bienvenidos una vez más a Frente al Espejo. A esta hora te saluda Alba Zaret Rodríguez, contenta de acompañarte como siempre, llevándote temas que te van a enriquecer, que te van a ayudar a tener una mejor calidad de vida. Hoy súper contenta, me encuentro con la psicóloga Edlin Alfaro. Edlin, saludos, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias por tenerme aquí hoy, es un placer estar aquí. Gracias, Edlin, gracias, de verdad, qué honor tenerte hoy aquí en Frente al Espejo. Recuerden que este programa lo estamos transmitiendo en todas las plataformas de Movida Hispana y Frente al Espejo, Alba Zaret. El tema, Edlin, que vamos a estar hablando hoy es un tema que yo sé que a muchas personas les va a interesar y muchos se van a sentir identificados, que justamente es lo que buscamos aquí en este programa, que brindar herramientas para que las personas tengan mejor calidad de vida, cómo las heridas no resueltas en los padres pueden dañar a los hijos. Yo creo que, partiendo de que ningún padre quiere hacerle daño a los hijos. Claro. Yo creo que la mayoría de los padres, cuando tenemos nuestros hijos, queremos darle lo mejor y queremos hacer por ellos todo, pero resulta que si han sido padres que tuvieron heridas en su infancia o en su adolescencia por situaciones en sus casas, eso puede generar que puedan herir a sus hijos aún sin querer. Entonces cuéntanos un poco desde tu óptica, ¿qué piensas tú sobre esto? Bueno, te explico que primeramente hay que definir que las heridas vienen como desde niñez. Hay muchas heridas que pasan cuando los niños tienen unas situaciones con una figura paterna, una persona de influencia en sus vidas, y entonces desde ahí empiezan a ser marcados. Es como si yo tuviera moretón y se queda ahí y yo no le presto atención y hay otra herida en el mismo lugar. Eso va empeorando. Exacto. Y si no le presto atención, ¿qué crees que pasa? Lo voy a repetir y se lo voy a repetir a mis hijos. Claro, claro. Y justamente ahí es donde parte muchas veces la situación que muchos padres tienen, y es que no quieren hacerle daño a los hijos, no quieren tal vez hablarles mal, no los quieren agredir, no les quieren faltar el respeto, pero lamentablemente porque no resolvieron una herida que le hicieron sus padres, se repite el ciclo. Así es. Y eso, muchas veces, las heridas, ¿qué tipo de heridas son las que tú consideras que pueden afectar más cuando no se resuelven a los hijos? Bueno, yo diría que hay tres principales heridas. Una es la que sucede en niñez, que te acabo de mencionar. La siguiente herida que nos impacta mucho es una pérdida de una relación, que puede ser una relación romántica, una relación de un lazo familiar, un ser querido, una amistad aún, y esa herida queda ahí, y entonces después queda una cicatriz. Y esta cicatriz nos marca muchísimo. El tercer tipo que yo diría que también nos afecta bastante sería el tipo de crítica que tal vez recibimos socialmente. A veces que socialmente hay gente que nos excluye o nos critica, y eso nos afecta bastante también. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros vamos con nuestros hijos, a veces ni nos damos cuenta que esto nos ha sucedido, cómo nos ha impactado, y empezamos a herir a nuestros hijos de la misma manera que nosotros fuimos heridos. Wow. Wow. Entonces, hay padres que han sido muy rechazados y se sienten muy inseguros. Y cuando se sienten inseguros, hay una ansiedad. Hay mucha ansiedad y no lo decimos a veces, pero nuestros hijos lo sienten. Wow. Yo siento que mi mami siempre está nerviosa o que siempre está tensa y algo más. Y cuando hay mucha ansiedad en una casa, en un hogar, en una familia, empezamos a controlar. Controlamos las situaciones, nuestros hijos, y tenemos la tendencia de sobreproteger. Wow. Y esa típica frase, Edlin, yo no voy a hacer con mis hijos lo que me hicieron a mí. Esa frase típica que muchas veces los padres dicen, y lamentablemente terminan repitiendo a veces esos mismos patrones cuando no quieres hacerlo, pero ¿qué pasa con eso? Porque muchas veces los padres terminan haciendo cosas con sus hijos que no quieren hacer. Bueno, la realidad es que no hay una autocrítica de uno analizarse a uno mismo y decir,
¿qué estoy haciendo mal? Porque si tú mismo no te estás viendo hacia adentro en tu corazón, ¿qué está pasando? Lo estás repitiendo con tus hijos. Exacto. ¿Y qué crees que va a pasar? Ese niño, esa niña va a empezar a ser ansioso, preocupado. Ellos van a querer controlar sus amistades, van a querer controlar a sus hermanitos, a la gente que los rodea, y ya como adultos repiten lo mismo. Wow. Eso es algo que hay una frase que una vez escuché, como que a veces lo que no se perdona lo puedes volver a repetir, y aun cuando no quieras. Y creo que pasa mucho en el caso de los padres, cuando si tú no perdonas a tus padres por las cosas que ellos hicieron en tu vida, bien sea desde el punto de vista físico o emocional o espiritual, terminas haciendo lo mismo, ¿cierto? Sí, así es. Yo también creo que hay muchas veces que los padres no nos damos cuenta que no solo es el miedo a, bueno, me siento que mi autoestima ha bajado, pero también hay un miedo en los padres que ellos tienen este temor de que sus hijos los vayan a rechazar a ellos. Cuando uno tiene miedo de que sus hijos lo rechacen a uno, empieza a actuar de ciertas maneras, de que, oh, no me contestó la llamada, es que ya no le importo. Uno empieza a asumir ciertas cosas y a tratar a sus hijos de esa manera. ¿Manipulación, piensas tú, Edlin? Llega a ese estilo, porque el hijo entonces, tengo que llamarle porque si no, y crea una tensión familiar muy intensa, que entonces, ¿qué pasa? El hijo cuando es adulto lo repite también. Y yo sé que muchos hijos, y pasa lo que estás mencionando, que muchos padres comienzan como a pasar una factura a los hijos. Es que mira todo lo que yo hice por ti, es todo lo que yo... Y entonces muchos hijos se sienten culpables de que tienen que hacer algo por los padres porque su papá les está como de alguna forma reclamando, ¿cierto? Sí, ahí es donde yo creo que uno como padre tiene que decir, bueno, voy a reflexionar. ¿Qué es lo que no funciona? Uno tiene que abrirse a ser vulnerable. Y eso es difícil. Wow. Tiene que ser vulnerable y crear un ambiente en donde el hijo se sienta cómodo abrir su corazón sin que uno lo rechace. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Uno se sienta y dice, dime de qué maneras yo te he lastimado. O dime de qué maneras yo te hago sentir amado. Y de ahí, ¿qué respuesta va a tener su hijo? Y uno estar tranquilo, respirar profundo, no reaccionar o estar todo ansioso, porque entonces el hijo se va a encerrar y ya no va a decir nada más, sea adulto o sea niño. Claro. Ellos se abren a decir, bueno, es que yo me siento amado cuando tú me dices con tus palabras, o cuando me das los regalos, o cuando salimos juntos. Me encanta. O me siento herido cuando tú me regañas de esta manera. Hay padres que cuando ellos han sido heridos, tienen una tendencia de ser perfeccionistas. Y cuando son perfeccionistas ponen una presión inmensa a los hijos que ellos mismos sienten que no pueden. Exacto. Y esos son los hijos que cuando son adultos se alejan de los padres. Wow. Tremendo. Qué importante todos esos datos que estás dando, porque típico que muchos padres que dicen, bueno, aquí se hace lo que yo diga. Y mencionaste una palabra clave que creo que tiene mucho peso y es ser vulnerables. Y yo creo que muchas veces como padres queremos mostrarnos perfectos, que no cometemos errores y de que nuestras vidas han sido a uno. Y le exigimos eso también a nuestros hijos. Pero el ser vulnerable yo creo que es algo bien interesante, pero tiene que venir de una intencionalidad, ¿cierto? Así es. Podemos empezar con algo pequeño. Depende de la edad. Digamos que sean chiquitos, podemos empezar a decirles, mira, una vez a mí un niño me lastimó con sus palabras. Mi corazón me dolía mucho cuando me dijeron esta palabra o fue una burla. Pero ¿qué hice yo? Yo los fui a confrontar y les dije, me lastimaste. Y entonces, al expresar eso, estamos abriendo nuestro corazón y el hijo aprende. Entonces el hijo va a decir, oye, mami, ¿qué crees que me pasó el otro día? Oye, papi, aquel niño me habló así. Pero uno tiene que ofrecer un poquito y los hijos se abren a uno también. Wow, tremendo. De ahí uno va construyendo la confianza. Y eso es yo como partiendo de lo que yo decía al principio, Edlin, es que todos los padres queremos lo mejor. Exacto. Y muchas veces es muy triste ver padres que cuando ya sus hijos son adultos, sus hijos no quieren estar, como mencionaste ese ejemplo, porque se sintieron a lo mejor presionados o hubo muchas situaciones en casa que ya se alejan de los padres y eso duele después a los padres y los padres dicen, pero ¿yo qué te hice? Sí. Y no se dan cuenta de que muchas veces sus actitudes, también por desconocimiento, Edlin, que yo creo que muchas veces muchos padres desconocen que cargan una mochila de heridas
y eso sin querer lo están repitiendo. ¿Qué mensaje tú le das a los padres hoy? ¿Qué alertas tienen que tener ellos? Hablabas de la vulnerabilidad. ¿Qué otro aspecto tú piensas que es importante tomar en cuenta? Yo creo que es importante mirar hacia adentro y tomar un inventario de decir, mira, yo he notado que tengo estas dificultades con mis hijos. Siempre que hago esto, siempre sucede esto. Si hay algo que se repite, toma nota. Empieza a escribir un diario y fíjate, bueno, es por esto y esto y esto. Y ser honestos con uno mismo, bueno, tengo que ir a pedir perdón. Wow. Sabes que desde Génesis, en la Biblia, Dios en la creación pone límites a todo. Jeremías 5:22 nos muestra que hasta el mar tiene un límite. Entonces, la Biblia que dice que el mar, ¿cuál es el límite del mar? La arena. Entonces, Dios desde un principio nos enseña que nosotros tenemos que poner límites. Wow. Como padres, yo no voy a tratar a mi hijo como que si fuera mi pareja o mi consejero o que fuera mi persona, mi mejor amigo. Exacto. No, mantenemos un límite que es mi hijo, una línea de respeto. No le voy a ir a contar todos mis problemas y a ponerlo en contra de mi pareja. Entonces, uno tiene que poner límites. Yo también haría la sugerencia de buscar a una iglesia, un pastor, psicólogo, a un ser querido que de verdad sea honesto con uno, porque todos tenemos ese ser querido que es honesto, que nos confronta, y decirle, mira, yo estoy trabajando en esto. Y terceramente, yo diría hacer un plan. Este mes me hago el plan de una meta. Voy a ir a hablar con un pastor que yo confío y sé que me va a dar buen consejo. Exacto. O voy a ir a pedirle perdón a mis hijos. O simplemente voy a abrir una conversación a preguntarles en qué maneras les he herido para pedir perdón. Y así uno empieza a tomar un paso y otro paso y otro paso hasta que uno va viendo ese cambio y empieza a sanar. Qué bueno. Y yo creo que eso es parte, Eileen, y así como uno busca ayuda cuando necesitas empezar una empresa o tú necesitas hacer algo, educarte en un área, así yo creo que la paternidad es algo que tenemos que educarnos. Y muchas veces lo tomamos como, bueno, tengo un hijo y lo crío y como a lo que venga y como lo que yo sepa, como algo normal, como que no le damos la seriedad, la responsabilidad que esto tiene. Porque a la final eso es algo sagrado, ¿no? Y por eso este tipo de temas me resultan tan interesantes. Veo muchos, y lo veo mucha gente adulta, pasando situaciones que no se resolvieron de niños y entonces repiten patrones, después andan diciendo, ¿por qué mis hijos ahora no quieren nada conmigo? Entonces es una situación bien triste cuando se puede prevenir. Y yo creo que esto es algo, por ejemplo, padres que fueron abusados pequeños, agresivamente, que sus padres eran muy de forma... Normalmente, ¿qué tipo de padres llegan a ser? Cuando de niños recibieron ese tipo de crianza muy exigente, hasta de golpes y todo esto, normalmente se convierten en qué tipo de padres. Bueno, yo diría que uno de dos. O el padre se hace igual que el padre, o si no se hace uno muy ansioso, que funciona para cumplir y cubrir las expectativas de los demás. Y esa persona termina exhausta. No solo eso, sino que pone esa misma presión a los hijos. Ahí es donde vemos el padre que quiere vivir a través del hijo. Quiero que vayas a esta universidad porque eso es lo que yo quería ir, o ahí fui yo quiero que tú busques esta carrera. Vemos esa presión que ellos ponen a sus hijos. Los sueños que ellos tenían, quieren que sus hijos se los cumplan. Exacto, porque había tanta demanda de los padres. Claro. Ellos no pudieron tener esa individualidad de ser yo, porque tuve que hacer lo que ellos me decían, y ahora lo están viviendo a través de los hijos. Wow. Ahí es donde vemos eso tan fuerte. Exactamente. Y hay otros, por ejemplo, está el lado contrario, de esos padres indiferentes. Como que no había comunicación en la casa, como que, bueno, ahí está lo básico, comida, ropa, ciertas cosas, te llevaba a la escuela, pero no, cero comunicación, cero nada, cero... ¿Qué tipo, esos niños que crecen así, normalmente, en qué desencadena ese tipo de padres? Bueno, vemos eso lo que llamamos los padres que toman un estilo de a distancia, todo a la distancia. Y esos padres, créelo o no, también han sido heridos. Claro. Esa es manera de protegerse. Exacto. Entonces, esos hijos vemos que ellos no saben solucionar problemas. Vemos a esos niños que cuando se frustran con el trabajo, ponen la cabeza abajo y ya no dicen nada.
porque no saben comunicarse, expresarse y decir, oye, estoy frustrado, me siento enojado, necesito ayuda. No saben hacerlo. Porque ven que el padre no sabe hacerlo tampoco. Claro. El padre no comunica ni amor, ni comunica frustración, ni enojo. Y tiene, me imagino, ese tipo de niños que crecen bajo ese tipo de esquema en hogar, también problemas con su pareja porque no saben expresar sus emociones y tampoco a sus hijos. Y es que esto se convierte en una bola de nieve tremenda, Aileen, y es algo bien fuerte, ¿cierto? Así es. Nosotros usamos un tema en el mundo de psicología que en ese instante le llamamos estreñimiento emocional. Wow. Porque nunca ha aprendido a abrir su corazón, a sacar esas emociones, a expresarse, a llorar, a decir, oye, me siento de esta manera o tengo tanta emoción. Es el tipo de persona que se queda así todo el tiempo, en las buenas, en las malas, en las dificultades, en todo. Y la pareja termina tan frustrada. Claro. Tan frustrada. Muchas veces yo he visto parejas así en mis oficinas y yo me les quedo viendo como, ¿y qué de aquí? ¿A dónde empezamos? Tiene que uno quebrar ese patrón y decir, esto no me funciona, no me ha funcionado y voy a cambiar. Voy a ser una persona diferente. Wow, tremendo. Qué importante todos esos datos, porque a lo mejor alguien dice, me estoy identificando, a lo mejor estoy teniendo este tipo de conducta porque en mi casa, por ejemplo, eso, no se hablaba de nada, no explicaban nada, no se hablaban de las emociones, o en el caso contrario de los que eran padres muy exigentes, muy abusivos. Los padres, por ejemplo, también sobreprotectores. ¿Qué piensas tú de ese tipo de padres que parecieran muy buenos, pero tú crees que eso también se puede convertir en algo negativo a la hora de criar hijos, ¿cierto? Absolutamente. Cuando hay padres que son muy sobreprotectores, vemos que los hijos no aprenden a ser su propia persona porque tienen que llegar al estandarte del padre, de lo que el padre quiere. Ahí es donde vemos que cuando se van al colegio o salen de la casa empieza una rebeldía tremenda. Ellos hacen cosas que uno se queda con la boca en el piso. ¿Qué? Pero si era tan bueno, mi niño. Pero si era tan obediente. Este angelito de Dios, ¿qué le pasó? Mi inocente. Claro. Entonces, ahí vemos que son algo totalmente diferente. ¿Y por qué? Porque nunca les dimos la libertad de expresar con límites quién ellos son. ¿Qué es vivir afuera un poquito y tener este tipo de amistad o ir a este tipo de trabajo? Aún en adultos, yo he visto adultos que al momento que su pareja ya fallece, ya son de edad grande, empiezan una etapa así. Wow. Que empiezan a explorar, a ser diferentes. A ser ellos mismos. Exacto, porque no lo hicieron de niños, no lo hicieron de casados y ahora en una edad grande lo están haciendo por primera vez. Wow. Existe también otro número de personas, Aileen, que de repente sus padres hubo un abandono, una ausencia de que a lo mejor hay muchas personas que no conocieron a alguno de sus padres, pasa mucho más en el papá que mamá, abandono, ¿cómo afecta también esa parte a los hijos, en la crianza luego? Bueno, yo diría que el abandono también puede suceder, el abandono emocional. Cuando el padre nunca está presente emocionalmente para estar con ellos o atenderlos. Vemos que estos niños empiezan a desarrollar un estilo que vemos que son muy demandantes. Ellos demandan de los demás, imponen lo que ellos quieren, su opinión, lo que ellos desean. Se imponen en relaciones también de amistad, de familia, romántica. Vemos que ellos quieren casi controlar de una manera que se puede convertir en un abuso. Wow. Porque como nunca lo han tenido y cuando tienen la oportunidad quieren manipular y retener lo que hay enfrente de ellos. Entonces ahí es donde vemos el abuso en familia, el abuso en amistad, el abuso en relación romántica. Porque de hecho este mes hemos hecho aquí algunos programas sobre el tema de violencia doméstica, que es algo que lamentablemente ocurre en muchísimos hogares. ¿Y qué piensas tú de que personas que tienen esa característica de agresor, del que de alguna forma termina pegando a la pareja, tanto hombre como mujer, viene de hogares así como tú nos estás describiendo? Sí, definitivamente sí. Lo triste es de que casi siempre es el hombre y en las situaciones donde hay hijos, la probabilidad que el hijo varón, repita eso es 80% o más. Wow. Entonces es algo muy fuerte donde uno tiene que decidir qué vamos a hacer en este momento. Exacto. Y que el agresor tiene que cambiar y buscar la manera de cambiar, porque si no, de seguro esos hijos lo van a repetir. Claro que sí. Wow. Y es que definitivamente, Aileen, nadie puede dar lo que no tiene.
Y muchas veces los padres tienen esa frustración. Dice que ¿cómo hago para darle a mis hijos lo mejor? Pero si yo no tengo que darle, porque de alguna forma hay esas carencias, esas ausencias, esos vacíos. Entonces, ¿cómo tú puedes prepararte para darle a los hijos lo mejor? Nunca padres perfectos, porque eso sabemos que no existe, pero ¿cómo te preparas para darle lo mejor? Darle una estabilidad emocional, física, espiritual, a pesar de que tú hayas podido arrastrar alguna situación difícil en tu niñez o en tu adolescencia. Bueno, empiezo con esto. Albert Einstein, el científico, él dijo, si me dan 1 hora para salvar al mundo, voy a tomar 55 minutos para anotar todos los problemas. Y el resto de los 5 minutos, soluciones. Uno tiene que ver qué son los problemas internos. Yo cargo ciertas cosas que no debo de pasar a mis hijos y me voy a detener. Y voy a pedir oración a Dios. Voy a pedirle el apoyo a mi pareja. Voy a buscar el apoyo de este amigo. Voy a buscar el apoyo de este pastor o de esta familia para que caminen conmigo, porque nunca fuimos creados para vivir individualmente o solos. Fuimos creados para estar en comunidad porque nos necesitamos. Entonces uno se detiene, uno tiene que hacer esa inspección en su corazón y decir, esto no me está funcionando, ya me cansé. Así decía un familiar mío, ya me cansé, hasta aquí. Uno se tiene que cansar de vivir así para decir hasta aquí. Wow. Hasta aquí pongo mi límite, así como Dios le puso límite al mar, yo pongo mi límite a mi vida. Y de aquí voy a hacer un cambio positivo. Qué bueno. Y exactamente, yo creo que esa es la evaluación que todo padre tiene que hacerse. ¿Qué tipo de crianza tuve? ¿Qué tipo de heridas puedo tener? Es hacer como hacerse un scan, ¿no? Y verificar qué áreas qué cosas me dolieron, qué cosas hicieron mis padres que esto me afectó. Y creo que has mencionado algo muy importante, Glyn, que es buscar ayuda. Definitivamente no se puede solo. Y yo creo que estamos en un momento, en una era donde hay tantos recursos, por supuesto, desde psicólogos, como en tu caso, terapeutas, pastores, así como estás mencionando también, personas que pueden ser de ayuda, pero también muchos recursos educativos, libros, cursos, tantas cosas que de verdad como padres, y yo creo que, y vuelvo al punto que te mencionaba al principio, era que hay muchos padres frustrados. Hay muchos padres que dicen, no sé cómo hacer, este niño no, pero lamentablemente a veces cuando te das cuenta de las cosas ya es más difícil. No imposible, padres, y quiero ese llamado, Eileen, porque muchas veces a los padres que se sienten frustrados, porque de repente ya tus hijos son más adultos o están en edades donde es más difícil ahora poder enmendar las cosas. ¿Qué piensas tú que pueden hacer? Yo diría que nunca es tarde. Uno siempre puede hacer el cambio en cualquier momento que uno lo decida. La cosa es de que uno ser sabio, llegar con amor y compasión. Siempre dirigir su vida con amor y compasión. Si uno llega bravo, se va a poner su familia a la defensiva. Si sus hijos ya son adultos, hay que llegar con un corazón más suavizado y pedirle que Dios suavice el corazón de ellos para que puedan recibir esa palabra que usted va a compartir. Oye, perdóname, oye, quiero ser mejor padre, quiero estar contigo, quiero ser parte de tu vida, quiero ser mejor. Nunca es tarde para ser mejor. Porque todos necesitamos a nuestros padres en un punto de la vida, si ya uno sea adulto. Y qué bueno es que aún cuando tus hijos estén adultos, tú puedas ir con esa humildad, ¿cierto? Así es. Mira, mis hijos no están muy grandes, pero ellos ven mi relación con mis padres, ellos ven y dicen, wow, mi abuelo esto, mi abuela lo otro. Ellos están aprendiendo y ellos están viendo cómo yo modelo eso. Cómo uno puede modelar el amor y la compasión. Exacto. Y el mensaje a los hijos, Eileen. Hay hijos heridos, como eso lo sabemos, y por eso es parte de lo que estamos trabajando hoy en este programa. Hijos adultos heridos y que dicen, bueno, ¿qué hago ahora? ¿Cómo resuelvo lo que tuve con mis padres? Y ahora para avanzar a lo nuevo que no quiero repetir en mis hijos. ¿Qué mensajes tú le das a esos padres hoy? Bueno, yo diría primero perdón. Perdona a ti mismo, perdona a tus padres. Ahí empieza todo. Ahí empieza la sanidad. Porque cuando uno no perdona, empieza a hacerse una persona amargada. Y sus hijos lo pueden ver también. Claro, total. Entonces, perdonarse a sí mismo, perdonar a los padres y empezar a escribir. Yo recomiendo mucho el escribir porque eso nos ayuda a desahogar. Exacto. Y después uno lo lee y dice, wow, esto no lo quiero decir. Voy a tachar esto, voy a borrar lo otro. Lo que sí quiero decir es,
dame una oportunidad. Empecemos de nuevo. Wow. Y empieza de poquito a poquito. No tienes que ir directo a lo más profundo, a las heridas más dificultosas, pero puedes empezar con, vamos a ir a tomar un café y hablemos de una canción que me ha gustado mucho y quiero compartir contigo. Wow. Y yo creo que hay que romper el orgullo, ¿verdad? Sí, así es. Y yo sé que para muchos hijos que de alguna forma es que no, si tú supieras lo que mi papá me hizo, lo que mi mamá me hizo, y es algo que definitivamente muchos cargan con ese dolor y con ese enojo y que a la final es muy difícil taparlo, es muy difícil como maquillarlo, ¿me entiendes? Porque de alguna forma va a salir por algún lado. Y lamentablemente los que lo van a recibir son las personas más cercanas, que son tus hijos o a tu pareja o las personas con quien convives. Por eso es que es la importancia que mencionaste, es la palabra clave, que es el perdón. El perdón definitivamente es la llave que va a abrir las puertas y que va justamente a traer esa sanidad. Wow, Lynn, qué interesante todo lo que hemos conversado hoy. Yo sé que esto está trayendo mucha luz, libertad a muchas personas, abriendo el entendimiento sobre lo vital que es esto para poder tener hijos sanos, que a la final eso es lo que queremos. Edlin, ¿dónde las personas te pueden contactar? ¿Cómo pueden? Eres psicólogo y bueno, sabemos que este tipo de ayudas tú las puedes ofrecer, ¿cierto? Así es, pueden buscarme en Psychology Today, también pueden llamarme al 817-771-7879. Y me pueden llamar, dejar un mensaje de texto y así nos podemos comunicar. Claro que sí, qué bueno, qué bueno. Y a todas las personas que están sintonizando, recuerden que buscar ayuda justamente es lo que nos va a ayudar a poder salir de estas situaciones. Ya te agradezco mucho, Edlin, que hayas estado con nosotros hoy en el programa, que hemos tratado este tema tan importante, amigos. Y nosotros llegamos al final de Frente al Espejo. Recuerden este programa en las plataformas de Movida Hispana y Frente al Espejo Alba Zaret. Que tengan un feliz día. Hemos llegado al final. Hoy conociste una gran historia que te hizo ver Frente al Espejo con Alba Zaret Rodríguez por Movida Hispana.